Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, buenos días, bienvenidos a Nordeste Radio. Ahora les contaré porque hoy vamos a hablar de un tema realmente importante, además nos va a sorprender a todos. Vamos a hablar exclusivamente de Ferrari, de la historia de Ferrari, de su fundador. Nos vamos a enterar de muchísimas cosas y tenemos toda una hora por delante para hablar de ello. Tenemos a José Miguel Gobantes. José Miguel, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido después de esta ausencia, afortunadamente ya todo solucionado y todo bien. Ya van las cosas más o menos bien, va poco a poco, que la salud es lo importante y parece que ha sido un bachecillo, pero parece que se va recuperando la cosa y que vamos bien. Pues me alegro un montón de tenerte otra vez aquí. Muchas gracias. Amigo Jaime Sornosa, Correca, ¿qué tal? Yo bien, tranquilo. Bien, ¿no? Sí. Planteándote la posibilidad de cambiar de casa, ¿no? No, eso es lo que ya no me pone tranquilo. Dice, y está de los nervios, lleva de los nervios el hombre. Ya como 3 semanas. Y lo que te queda, Jaime. Es inevitable, cambiarte de casa, no sé qué, es un follón tremendo. Bueno, hoy es un tema que hemos estado esperándolo, no es un tema fácil de preparar y hoy vamos a hablar, vamos a hacer un monográfico sobre Ferrari, sobre esa marca. Quien no conoce Ferrari, quien no anhela estar cerca de un Ferrari o montarse en un Ferrari, incluso conducirlo. ¿Tú sí lo has conducido? Yo he competido con un 275 GTB y he ido por el Jarama probándolo un 146, me parece, que la Ferrari 146, biplaza, descapotable, rojo, claro. Que conste que yo también conducí Ferrari. Ajá. Yo tenía 19 años, una cosa así, sí. Qué bueno. Sí, pero lo conduje, no competí ni nada. Bastante, claro. Es que, además, cayó una nevada en Madrid ese año en la M30 y con el Ferrari en la nevada, sí. Dios mío. A mí la última nevada que me pilló con un coche potente fue con el Mustang que tuvimos la última que tuve aquí, y lo dejé en casa. No nos podemos arriesgar con 19 años y que se deje un Ferrari, vamos, ya podía nevar o podía pasar lo que pasara. Pues mira, ya estamos hablando de nevadas, de casas y tal, y hoy vamos a dedicar el programa al fundador de Ferrari. Vamos a conocer un poquito la historia de la marca, pero la he enfocado un poquito más al tema humano y de relaciones con su gente. Has hecho una pregunta antes de empezar el programa que yo la voy a dejar en el aire y luego al final quizá podemos responderla o no. Y he hecho una pregunta extraordinaria y es: ¿ha merecido la pena? Luego si te parece luego lo veremos. Luego lo contestamos. Y la gente que pues cuando escuche la historia, el resumen, he leído muchísimo sobre él, he buscado información por todos los sitios que he podido, y claro, es muy difícil el plasmarlo en el papel, el resumirlo, porque hay cosas que te puede la pasión por intentar poner muchos coches y tal. No vamos a ver hoy muchos coches de la marca, de Ferrari. Vamos a ver unos cuantos, la verdad. Pero vamos a ir también a la relación que él tenía con la sociedad en general. Hay que ponerse en el contexto, que es lo que yo quiero, de cuando nace. Que voy a empezar ya, hablando de Nieves y tal. Pues me tengo hecho una entradilla, ¿no? De un 18 de febrero de 1898, Adalgisa Bisbini estaba dando a luz a su segundo hijo en una casita en Módena. Alfredo, nervioso, paseando por los pasillos, entreteniendo a su hijo pequeño de 2 años, que le llamaban Alfredino, Dino coloquialmente. Fuera había una copiosa nevada tremenda que incomunicaba carreteras y caminos, de tal manera que hasta 2 días después del nacimiento del bambino, por así decir, no se lo pudo inscribir en el registro de que había nacido. Esto estamos hablando de que está en el norte de Italia, en el Valle del Po, concretamente cerca de Módena, era donde vivía, de tal manera que hasta 2 días después pues no pudo ni salir a la calle de la pedazo de nevada que ha habido. Quedaros con esto de los 2 días, que luego al final del programa vais a ver también la historia, lo que nos depara por el tema de los 2 días, ¿no? Y bueno, pues nace ni más ni menos que Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari, el mítico, que años después la historia lo tendría, como todo el mundo conoce, una leyenda del mundo del motor y del automóvil. Enzo Anselmo Giuseppe Maria María Ferrari. Enzo.
Le llamaban en casa, le llamaban Enzo. El padre, Alfredo, era dueño de un negocio familiar, tenía una carpintería metálica donde hacía piezas metálicas y bueno, le permitía llevar una vida bastante digna. Tenían el taller debajo, como se llevaba mucho en el siglo XIX, desde que empezaba a industrializarse todo, ya estaba bastante industrializado. La parte de abajo era el taller y la parte de arriba era la vivienda. A Alfredo no le iba mal la vida porque solía tener trabajo, era época que había trabajillo, incluso llegaba a tener por temporadas como hasta incluso 20 trabajadores a su cargo que ponía para trabajar. Esto lo permitía llevar una vida más o menos dura, porque aquí había que trabajar para ganar dinero, porque lo mismo tenías trabajo, lo mismo que no, igual que pasa ahora para un autónomo. Entonces se podía permitir ciertos lujos, como, y fíjate los lujos que te voy a hablar, irse a comer con la familia a un restaurante algún fin de semana. Incluso llegó a tener un automóvil. Fíjate, a principios del siglo XX ya estamos hablando pues, de tener un automóvil, era ya, a lo mejor lo tenía para lujo, para el trabajo también. Bueno, pues los planes que tenía Alfredo Ferrari padre, era pues que sus hijos siguieran el negocio familiar, o sea, quedarse con... Les instruía allí oye, trabajamos en familia, tenemos un negocio propio que puede ser próspero y aquí se vive bien. Años de pasar hambre de la gente y de tal, no les iba muy mal. Pero bueno, Alfredo, Dino concretamente, sí estaba por la labor de seguir los planes familiares de su padre. Sin embargo, nuestro Enzo no. Enzo era un chico inquieto, tenía sus fantasías, no quería seguir los planes, no destacó en los estudios, suspendía hasta el recreo. El hermano se le daba algo mejor. Tenía por los sueños que tenía de entonces de los niños, que quería ser cantante de ópera o incluso, mira, periodista. Bueno, estudió la primaria, no se le daban muy bien los estudios, pero bueno, pues ahí estaba el chico, el padre, venga, que estudiar y si no, ya sabes, a trabajar en la empresa familiar. Bueno, pues un fin de semana de estos que te digo, de asueto que tenían, y se van a pasar el fin de semana en 1908, tenía 10 años Enzo, su hermano Dino es 2 años mayor que él, tenía 10 años Enzo, nació en 1898, tenía 10 años y su hermano mayor 2 años más, 12 años. Entonces se van a Bolonia el fin de semana, a pasar el fin de semana, y el domingo pues hay unas carreras de coches que eran todo un espectáculo, toda una novedad. Entonces les lleva a su padre al circuito que era un circuito urbano allí en Bolonia, y de donde pudo ver en persona a todo un héroe del automovilismo de la época, para la zona hasta de Italia. Y allí conoce y se queda anonadado con Vincenzo Lancia. Otro figura. Pero Lancia, claro, Lancia era bastante más mayor, tenía 27 años creo que Lancia, y era ingeniero también y piloto. Entonces Lancia era uno de los pilotos más rápidos de la época. Dice, aunque esa carrera no la ganó él, la ganó otro mítico italiano entonces que se llama Felice Nazzaro. Ese día el pequeño Enzo Ferrari de 10 años se queda totalmente flipado. O sea, le encanta el espectáculo, el ruido, los motores, esa auténtica locura. Pues se queda entusiasmado y dice, yo quiero esto. Bueno, tal es el tema que dice el padre. Bueno, tú vas a estudiar, y los meten con unos estudios de mecánica, les pone a estudiar mecánica cuando acaban la primaria, sí, pues una escuela de formación profesional de mecánica, en la escuela elemental. Pero Enzo solo llegó a cursar 2 años. No se le daban bien los estudios, los estudios, y bueno, y es que también pasa otra cosa. Él cuando acaba el colegio con 14 años, empieza la formación profesional, por así decir, y los hace primero hasta los 16 años. Ya estamos en julio de 1914, como todos sabemos, está ya la contienda de la Primera Guerra Mundial, aunque Italia se mantiene neutral hasta el 15 y tal, pero está que sí que no, pero bueno, total. Está ya la Primera Guerra Mundial y evidentemente su hermano es llevado a filas. Enzo tiene 16 años, su hermano ya es mayor de edad, con 18 o 19, es mandado a filas. Y en 1915 tiene la desgracia que su padre muere, coge una pulmonía y fallece en su casa de neumonía. Al poco tiempo después estalla la contienda, o sea, están en plena guerra,
1916, su hermano Dino, que está en la guerra como conductor de ambulancias, por cierto, cae enfermo y coge unas fiebres tifoideas y también fallece. Mueren los dos. Enso, pues fíjate, acaba de morir, fallece el padre, en poco tiempo, en menos de un año, se queda sin sus apoyos masculinos de la casa, Sí, sin los cabezas de familia, se queda sin el padre Sin hermano y sin el hermano. Automáticamente el negocio, al entrar en guerra, el padre enfermo hasta que muere de neumonía y tal, se va a la quiebra, se quedan en la ruina, o sea, el negocio familiar cae en la quiebra total. Y Enso pues se tiene que buscar la vida y trabaja como, pues va de un salto a otro buscando trabajo en lo que encuentra. De lo Y bueno, que fuera. sí, pero mira, le cogen como de ayudante de mecánico en el parque de bomberos de Módena. Hasta que, por cierto, la guerra sigue su curso, evidentemente está en edad militar, y a Enso pues también le movilizan para la guerra. Y entonces estamos hablando que es movilizado en 1917. Ella con 19 años ya no se puede escaquear más y le dicen Ya, al frente. a la guerra. Bueno, él intenta ser destinado a los talleres de la tercera división de artillería alpina. No olvidemos que él está en el Valle del Po, en el norte de Italia, que están los Alpes al lado. Pero el destino que le dan no tiene absolutamente nada que ver. ¿Dónde le mandan? Bueno, alucina. Le mandan a herrar mulas. Joder. Le mandan a herrar mulas y los caballos de los oficiales. Bueno, el otro, claro, quería ser conductor, bueno, dentro de lo que a él le gustaba. Pues nada, herrar mulas, quitar mierda de caballos, etc. Bueno, lo que es a las cuadras, a los establos. Bueno, pues el destino que le dan es ese. Las condiciones de vida de la guerra son muy insalubles y son muy malas. Y Enso cae enfermo de gravedad. Enso coge una enfermedad mortal de necesidad en la época que se llama pleuresía, que es una enfermedad que en aquel entonces era mortal, de forma que le tienen que quitar le mandan a la sección de incurables del hospital de Bolonia. La sección de incurables del hospital de Bolonia, en esa época, lo que era es que te mandaban allí. Sí, ahí vas a morir. Y ahí te Allí te mueres. morían. No olvidemos, estamos hablando de los años del 17, Sí, al 18. principio del 20, ¿no? Antes de llegar a los años 20 no existían los antibióticos, la penicilina todavía. Entonces, una enfermedad pulmonar de esta hoy en día, a lo mejor, pues con antibióticos, Sí, tal, no, ahora en un una hospital, enfermedad de la no puedes pleura, porque salvar nada. pleuresía Le mandaron es a una morir. inflamación de la pleura. Le mandaron, además en plena guerra, pues fíjate, le mandaron a morir a Bolonia, allá al hospital de críticos. Pero bueno, el tío es fuerte y se engancha a la vida y sobrevive. Sobrevive a esa muerte casi segura contra todo pronóstico. También te estoy diciendo que es la época de 1918, que es donde estaba la famosa H1N1, la mal llamada gripe española. Aquí en todas las fuentes he tenido que rehacer esto bastante, porque en las fuentes que he leído por ahí, en algunas que había empezado a leer sobre todo, decían que mueren todos de la gripe española. No, es falso, la gripe española empieza en Estados Unidos en el 18, él lo había cogido antes. Empieza, más concretamente creo que en Filadelfia, donde empieza. Sí. Y realmente se Un llama soldado. española. Se llama española porque nosotros, España, era neutral y son los únicos que realmente hablan de esa gripe. Bueno, pues más de 400.000 italianos fallecen de la H1N1 o gripe española. Enso tiene una suerte con la enfermedad pulmonar que tiene, que se salva. Y bueno, esto mató a 50 millones de personas en el mundo. Murió más gente de la gripe que en los combates de la guerra. Bien, pues termina el conflicto, termina la guerra en el 18, a finales del 18 termina la guerra, le licencian a Enso. Y bueno, su coronel tiene a bien haberse salvado y bueno, le debería de caer bien, y le hace una carta de recomendación para buscar un empleo. Entonces, nuestro protagonista coge todo contento, se va con su carta de recomendación del coronel del regimiento y dice, bueno, pues vamos a intentar buscar trabajo, pues ya lo había intentado por diversos medios por la zona, pero no, dice, bueno, pues a mí lo que me gusta son los coches. ¿Dónde están los coches? La capital de italiana es en Turín, donde está la Fiat. En corto de eso, pues se coge su carta y se va a la Fiat a Turín, llega allí a pedir trabajo. Bueno, pues el que le hace la entrevista, el ingeniero, no se impresiona absolutamente nada con la carta que le da el coronel. Un chico que ha estado de mecánico, de estudios, no tiene casi nada. Bueno, total, que le despachan de mala manera. El chaval, sin dinero y sin nada, coge y le dicen que claro, que hay miles de soldados que habían sido licenciados tras el conflicto, la competencia era muy fuerte
y nada, le dicen que no, que no hay nada que rascar. Entonces se sienta en un banco, hay una nevada bastante potente también, allí en Turín, no olvidemos dónde están, del frío que hace. Se sienta en un banco y se jura y perjura que se va a vengar de Fiat y que le van a saber quién es. O sea, el orgullo le hiere profundamente. Sí, porque no le debieron de echar de muy buenos modos. Luego veremos a lo largo de la historia lo orgulloso y como italiano que era de armas tomar. Y jura y perjura que se va a vengar de la Fiat. Tarde o temprano que se van y que le van a reconocer quién es Enzo Ferrari. El otro le dice, vale, sí, venga, que date una vuelta. Vale, pues bueno, pues coge y nada, se pasa esa noche ahí helado de frío en un banco con una nevada terrible, con hambre, bueno, y dice, bueno, pues vamos a irnos a la otra ciudad que lleva el tema del automóvil también en esa época, que es Milán. Estaba en Alfa Romeo. Entonces coge y decide irse a probar suerte a Milán. Y bueno, pues está allí pues probando suerte por diversos sitios. Y está un día en un bar y conoce... El bar era un bar de ambiente de pilotos, de carreras y de gente del mundo del motor. El bar es importante porque el bar era el Vittorio Emanuele y era frecuentado por pilotos, y allí conoce a una persona que le cambia la vida. Bueno, conoce a dos personas que le cambian la vida allí. Pero este amigo conoce a Ugo Sivozzi. Tío con bigote. Sí. Ugo Sivozzi era un deportista de élite de la época, era ciclista, también era famoso y tal. Y bueno, pues le cae bien el chaval, era un poquillo mayor Hugo que él, pero no mucho. Y dice, bueno, pues venga. Dice, mira, yo trabajo como piloto en una pequeña empresa de automóviles que se llamaba CMN, que era Costruzione Meccaniche Nazionale, o algo así. Se debe decir en italiano, no lo sé. Sí. Bueno, pues esta empresa se dedicaba a construir los chasis de camiones usados y los reconvertía en automóviles. Joder. De pasajeros. Y bueno, pues como ve que Enzo tiene muchas ganas y tal, pues por mediación de Ugo Sivozzi, que le cae muy bien, Le contrata. pues dice, mira, yo voy a hablar con el jefe, que tú eres de Módena, que te gustan los coches, que tú ya sabes conducir. Y dice, venga, gracias a su talento y dedicación y ganas de trabajar, pues le dan una oportunidad, una prueba, y bueno, oye, pues se pone a trabajar con ellos, y encima le ponen como piloto de pruebas. Joder. Para los chasis estos que hacían, como piloto de prueba. Bueno, pues enseguida pronto destacó entre los compañeros y la ascendieron a piloto principal, donde se estrenó en una carrera de montaña. Para demostrar lo buenos que eran los coches, se ponían en carreras, o sea, las pruebas no eran pruebas reales. Y hizo una carrera de montaña que era Parma Piaggio di Berzetto en 1919. Y ahí queda en cuarta posición de la categoría en la que corre. Bueno, en noviembre también participó en la Targa Florio, pero se le raja el depósito de combustible y se retira. Pero ya le iban conociendo. Entonces, él compra un chasis de esos para correr y se lo compra. Le pone un motor de Alfa Romeo usado para seguir compitiendo en las pruebas locales y pequeñas carreras por la zona. Hombre, era talento y había jugadores de la marca, se fijaron en él. Y bueno, en 1920 se une al equipo de carreras de Alfa Romeo. Hasta el 20 y el 24 no ganó nada así de mucha importancia en carreras. En el 24 ya sí tuvo una victoria en la Copa Acerbo de Pescara. Pero bueno, ahora lo que os quiero contar es una anécdota muy buena, que esta os va a gustar. Esto fue en 1919, a finales, parece que era en noviembre del 19. Coge con su amigo Ugo Sivozzi y participa en la Targa Florio. La Targa Florio es una carrera que se hace en Sicilia, pero ellos no olvidemos que están en el norte de Italia. Entonces se bajan con el coche hasta sur, toda la bota de Italia. Claro. Hasta coger el hasta Barquito, Sicilia. Entonces bajan la península italiana hasta Sicilia. Bueno, las conducciones son durísimas. Luego encima se quedan sin dinero, no tenían dinero para coger el barco, pero al otro lado, claro, el viaje era toda una aventura. Bueno, pues en Sicilia las condiciones son durísimas, se ven envueltas en las montañas. Ese año cae, de 1919, están a finales de noviembre, les cae una nevada. Los coches no tenían techo ni nada. Claro. Iban a pelo. Sí, en unas temperaturas extremas. Bueno, el coche se queda parado allí en uno de los caminos y les sorprende una manada de lobos. Joder, Por el camino. Madre mía, pues, Bueno, no le falta nada. Bueno, pues
bájate tú, ¿no? Si los cojones, lo hagas tú. Bueno, pues saca un revólver que llevaba, pega unos tiros y los ahuyenta. No. Bueno, siguen los tíos. Madre mía, vaya carrera. Tenías que ir armado. No ganan la carrera, por supuesto, pero es toda una aventura. Entonces, vale, pues Chivochi se marcha de Alfa Romeo como piloto oficial, se va en 1920 y conoce a un representante general de la marca en Normandía, que no es otro que el mismísimo Antonio Ascari. Joder, ¿sabes? Y conocen a Antonio Ascari, que es piloto, y usa sus influencias para contratar al poco tiempo también a Enzo. Porque es cuando se han marchado, se va a Alfa. ¿Sale? La carrera esta la hacen con la CMN, con el CMN. ¿Sabes? Que os he contado antes, con los que restauraban. Entonces, pues se fueron con eso, con lo que tenían. Claro. Entonces, claro, ya en 1920, Chivochi, que ya era piloto más veterano que él, como conoce a Antonio Ascari, se va a Alfa Romeo. Pero claro, el otro le dice, mi amigo y tal, que esto es muy bueno. Alfa Romeo. Pues venga, dice, venga, tráetelo para acá. Y al poco tiempo también a su amigo Ense. Allí compartirán estos 4 míticos pilotos, o tréboles, tenemos una foto ahí, sí, en color del trébol, que ahora os voy a contar la historia. Fíjate quién eran. Eran Giulio Massetti, Antonio Ascari, Chivocchio y Enzo Ferrari. Si os fijáis, no sé si estáis viendo una foto roja. Sí, foto con es una foto en color con el nombre de Ferrari. ¿Ves que es como un rombo, verdad? Sí. Y hay un trébol, un cuadrifolio verde, que dicen ellos, sí, en 4 hojas verdes. Vale, pues la historia esa, las hojas del trébol son Massetti, Ascari, Chivocchio y Ferrari. Las 4 hojas del trébol de la suerte. Hay una cosa perdona que te interrumpa, pero el bar que me dijiste donde se reunían pilotos y tal, sí, y esto, el Vittorio Manuel. Vittorio Manuel. Está en Turín. Ese bar fue quizá la inspiración o el motivo por el que se llegó a hacer en Madrid 2 sitios que fueron iguales a eso. Ah, sí. El Sabana, que ahí paraba yo. Y el pub 6 peniques. Yo iba al Sabana, que estaba detrás del ABC. Y ahí todo eran pilotos, mecánicos, novias de pilotos, más el jefe de equipo, el otro. Y continuamente vídeos, rollos, tal. Pues todo. Creo que me he saltado, ahora que has dicho novia de pilotos, ahí conoce a Laura. Ajá, en el sitio ese, en el Manuel. Laura frecuentaba ese café o restaurante o lo que fuera, el pub, llámalo un bareto. Correcto. Y ahí también conoce a Laura porque frecuentaba las zonas de carreras y todo esto. Ellos siempre que estaban en Turín paraban ahí, porque paraba toda la gente del mundillo. Claro. Entonces, a ver, que me pierdo. Estábamos hablando del trébol de Alfa Romeo, del escudo de Alfa Romeo, que lo manda. Chivochi mandó poner en su coche en 1922 esa fotografía. Sí, lo que hemos visto con lo que habéis visto ahí. Sí. Para que le trajera suerte. Y vaya que sí se lo trajo. Concretamente, volvió a correr la targa Florio, pero del 15 de abril de 1923. O sea, ese año corre y la gana. La targa. Pero concretamente, el 15 de abril de 1923, el bólido que pilotaba su compañero Ascari se para a pocos metros de la meta y le da la victoria a Chivochi. Después de haber recorrido la targa Florio, dentro de Sicilia eran 432 kilómetros en el trazado. Y fue la primera vez que un Alfa ganaba la mítica carrera. Siguió usando el símbolo toda esa temporada, le trajo suerte. Ganó la carrera, creo que era la 11 o la 10 edición. Targa Florio, he tenido la bendita suerte de poder hacerla con un Fiat Abarth conduciendo Jorge de Bagration. Qué bueno. Divino. Sí. Pues ya que estábamos hablando de Laura la había conocido. Estamos en 1923, que acaba de ganar. La había conocido en el 21, por ahí, ¿no? Porque ella la conoce con 21 años, nació en 1900, o sea, la conocí en 1921. 1923 gana la targa Florio Hugo Chivochi, porque se le para el coche al otro. Y bueno, también ese año van de boda. Todo el equipo van de boda porque se casa Enzo con Laura Dominica, con quien contrae matrimonio. Ferrari como piloto, pues la verdad es que no tenía una economía muy abundante, no es como los pilotos ahora de primer nivel, por lo que le propuso a sus jefes de Alfa Romeo, para aumentar sus ingresos, que le pagaran también como comercial, vendiendo sus automóviles a clientes privados, y estos aceptaron. Bueno, Enzo, al casarse, ahí la caga, de una manera. ¿Por qué? Porque mete a la mamá
en casa. A la suegra, Su madre viuda. A su madre. Claro, Enzo vivía con la madre también. Bueno, cuando estaba para acá y para allá, tal, pero la madre, bueno, pues no. Le llamaban, cuando estaban las carreras que corría al principio de los años 19, 20, cuando se va, le llamaban el loco de Módena. El loco de Módena. Sí, hay alguna fotografía con él, con el pelo así que parece el pájaro loco, a toda velocidad. Le llamaban loco de Módena. Bueno, pues Enzo sigue compitiendo en carreras con Alfa y tenía pensado competir con el Alfa Romeo P1, un coche con el Gran Premio de Italia en Monza. Pero Ferrari logró convencer a unos cuantos buenos mecánicos para que dejaran la Fiat. Él la venganza la está, y dice, pues, ¿dónde están los buenos? Pues los tengo en Fiat. Y se los lleva a trabajar con él. Uno de ellos, que luego es un gran amigo de suyo, que está mucho tiempo con él, es Luigi Bacci, que era uno de los mejores técnicos que se unió a ellos. El equipo llega un día antes a Monza con el P1, el equipo de Alfa Romeo, y en una de las vueltas de prueba, el P1 pilotado por Ugo Chibocci, toma una curva cerrada, se sale, pierde el control y se mata. Joder. Tenemos ahí imágenes del coche, creo que es el coche 17, el que lleva Ugo Chibocci. Si veis, el coche no está muy destrozado. Lo que pasa es que esos coches eran muy rígidos, eran con chasis como vigas de tren. No absorbían nada. No absorbía nada, la energía cinética del impacto, no llevan cinturón, no llevan casco, no llevan nada. Casco sí llevaban, pero de cuero. Sí, fíjate. Tengo yo. Sí. Eso entre un impacto con un coche de estos, contra un árbol o contra lo que se diera, pues nada, pierde la vida. Enzo, pues se llevó un palo tremendo, claro. Había sido su amigo, su mentor, su compañero, su confidente. Y es el primer palo después de la muerte de su familia que le afecta profundamente. Había perdido pues eso. Entonces cambia. En casa las cosas ya no van muy bien. Las dos mujeres son peleas de gatas. Yo esto me acuerdo de las películas estas italianas en blanco y negro, tendiendo la ropa en el bajo, poniéndose de putana para arriba una a la otra. Aquí hay varias historias. Laura, según se decía por ahí, que era una chica de alta clase y tal y cual. Bueno, para la madre de Enzo era una putana. O sea, era una buscona que iba a los circuitos a buscar, pues eso. Pues bueno, se casó con Laura y bueno, era su mujer. Las mujeres se llevaban a matar. Ya se llevaba mal, empiezan los problemas con Laura, las discusiones son frecuentes y acaloradas entre ellas. Enzo dice, mira, fapu culo, me voy. No, se va, se refugia en el trabajo y en sus queridas. Porque claro, él se iba a las carreras, conocía alguna y oye, pues si caía, pues bien. Algo caía, ¿no? Y bueno, en ese accidente el P1 precisamente, cosas de la vida, ¿te acuerdas que había ganado, que había dicho que el trébol de 4 hojas le había dado suerte? En esa carrera no lo llevaba. Anda. No llevaba el trébol. Cosas de también supersticiones de tal y cual. Pues desde entonces se decide el rombo ese que había, se le corta una parte porque eran los 4 lados del rombo, y siempre en triángulo, que es el rombo blanco sobre el que iba el trébol de 4 hojas, se convertiría para siempre al perder uno de sus pilotos en triángulo. En ese año la condesa Baracca, estamos hablando de 1923, le permitió a Enzo Ferrari utilizar el distintivo del caballino, el caballino rampante. Sí. El tema del emblema de Ferrari, ¿por qué Ferrari lleva un caballo? Y como os acabo de contar que la condesa Baracca le autoriza a llevar el caballino. Sí, ¿por qué? ¿De qué viene el caballino? El conde Francesco Baracca era un oficial de caballería que se pasó a la aviación. La escuela de caballería estaba en Módena. Entonces, la Primera Guerra Mundial, este señor era un oficial ya del ejército italiano, se pasa al nuevo arma creada, la arma de aviación. Entonces, este es un piloto, es un héroe de la Primera Guerra Mundial, del piloto italiano. Llega a ser comandante de una escuadrilla, grado militar de comandante, y tiene 35 derribos. 35 cazas enemigos abatidos por Francesco Baracca. Entonces, uno de ellos, que le debió de costar más la victoria, fue precisamente un avión alemán que llevaba en el emblema el escudo del caballo, sí, porque era de Stuttgart. Entonces, el caballo es de Stuttgart. Entonces, él coge, claro, por eso es el caballo, sí. Pues Ferrari es igual. Coge el caballo, y lo que pasa es que el caballo de él era rojo, el que llevaba en el avión el comandante Francesco Baracca. Entonces, él, en señal de respeto y de luto, le acepta a la condesa de Baracca, le da las gracias, vale, pero lo pone en negro. El fondo del caballo
lo pone negro. Luego con el tiempo le pone el fondo amarillo, que es el escudo de su ciudad, de Módena. El escudo que va a De poner. Módena. Entonces, ahí está el tema de la... Ya os he contado el de Alfa y ahora el de... Qué bueno. Oye, antes de que siga José Miguel, deja un momentito que tiene Héctor una cosita y seguimos. Cuando quieras, Héctor. El amor de Maite por la montaña. El regreso de Antonio a su pueblo. Las ganas y las gallinas de Esteriana. El esfuerzo por no olvidar de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. La fuerza de las emprendedoras de la repera. La pasión de Antonio en cada uno de sus dulces. Ellos luchan por nuestros pueblos. En la Diputación Provincial luchamos por y para ellos. Nuestros pueblos son y siempre serán nuestra verdadera fortaleza. Nuestros pueblos, nuestra fortaleza. Apuesto por el comercio de cercanía. Apuesto por los productos de nuestra provincia. Apuesto por nuestra tierra. Apuesto por el kilómetro cero. Apostamos por Alimentos de Segovia. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Bueno, pues ya estamos dentro y vamos a seguir con la historia de Enzo Ferrari, que realmente nos hemos quedado ahí como locos porque será El 23. Sí, bueno, A ver, venga. pues él sigue volcado en el trabajo con Alfa Romeo y el director deportivo, su jefe, Giorgio Romini, de que se llegó a hacer tuvo una gran amistad y era de toda confianza, le autoriza a contratar otro ingeniero que está detrás de ellos y ahí ya sí que se venga bien porque es el mejor que tiene Fiat y va y se lo quita. Sí. Este también marcará su vida, es Vittorio Llano. Quedaros con el nombre, Vittorio Llano. Es todo un experto en rediseñar y bueno, pues rediseña el malogrado P1, lo convierte en el P2 y el 24 de octubre de 1924 un Alfa Romeo rojo con un triángulo blanco y el trébol de 4 hojas, recuerda ya tiene el trébol blanco, gana la carrera y obtiene la velocidad más alta en pista, que son 192 km por hora y la vuelta rápida, todo un homenaje a Gucci Gucci. Esta victoria fue la que le apartó a Fiat de la competición. Fíjate si lo humilló de tal manera, le quitó al ingeniero jefe y encima le dio cachetero y le venció. Bueno, la venganza de Enzo ahí fue pues, acojonante porque tantos años le hacía la vendetta, ¿no? Como dijo él, ahí se la hizo. Los Alfa siguen compitiendo en varias categorías, obtienen éxitos en la más potente, los P2, los llevaba Campari y Ascari. Fíjate qué nombres, Jaime. Pero la tragedia acecha y sigue. Y no tarda en llegar. En 1925, el 26 de julio, en el Gran Premio de Francia, un Alfa iba en cabeza hasta una curva a 500 metros de radio. Ascari roza una de las vallas, como la del ganado, de estas que son palos con alambres. Se engancha en él. Se enreda con un alambre, volcó y quedó herido de muerte, falleció después en el hospital. Tenemos fotos del coche de Campari volcado en una cuneta. Al año siguiente gana la Copa Acerbo, es un logro para él. Al siguiente volvía a ser el Gran Premio de Francia para el Campeonato de Europa, pero tantas tensiones y agotamientos. Ahí corría Enzo,
coge, según va a llegar a la carrera, pum, se para, le da el flash, como a los toreros cuando les da el y dice que no mata al toro, se dio la vuelta y se fue para su casa. Onda. Y dejó de competir. Siguió con su trabajo en Alfa, incluso fue consejero delegado del periódico deportivo Corriere dello Sport. Pero dejó de correr. Sí. Le dio un bajón. Bueno, como era representante de ventas en Alfa en Módena y Bolonia, en 1928 recibe el título de Commendatore como emprendedor y piloto. Y ahora aquí viene una historia bastante importante porque, fíjate, están en una noche en octubre de 1929, están celebrando en las sedes del partido de Mussolini, del partido fascista. Mussolini entra en el poder en 1922, bueno, lleva 7 años en el poder, y cada pueblo importante tiene una sede del fascio, ¿no? Del partido fascista. Bueno, pues estaban celebrando allí el récord mundial de velocidad que lo había adquirido Mario Bacconi el 28 de septiembre de ese año. Había cogido una velocidad de 248 kilómetros por hora en 10 kilómetros en tierra. Entonces, claro, esto fue una propaganda para el tema del poder de Mussolini, tremendo. Entonces, pues bueno, se reúnen allí y había conseguido el piloto italiano a bordo de un Maserati, ¿eh? Los trajeados invitados a la sede del Fascio de Bolonia aprovechan la ocasión para tener contactos de alto nivel y, por supuesto, hacer negocios, que es lo que aprovechan todos. Entre estos está invitado Enzo Ferrari. Enzo sigue como representante de Alfa, pues bueno, pues le invitan. Allí coincide con 2 millonarios pilotos que Enzo previamente había vendido 2 Alfa Romeo para carrera. Entonces, tíos que eran pilotos, pero eran millonarios. Y dice, bueno, pues tal. Comparte mesa en mantel, están cenando juntos y les propone un negocio. Les dice, tras los postres y las copas y tal, les plantea un negocio de crear un equipo de carreras pagado por ellos, que son los que tienen la pasta, y por la organización de cada circuito. Entonces, así pueden pagar y traer a los mejores y más famosos pilotos profesionales del momento, pero estos pilotos que contraten, que los llevará Ferrari, dice, solo cobrarán un porcentaje de los premios de las carreras. Ferrari ya tenía hablado con Alfa Romeo que pusiera los coches y los otros la pasta. Claro. Entonces Ferrari, para que dieran la asistencia técnica y el equipo entraría en el accionariado encima. Entonces, un apretón de mano después, limoncello va, limoncello viene, champán, whisky, pim pam, el purito, pues ya está. Pues va, un mes después se funda la escudería Ferrari. Qué bueno. ¿Sabes? Después de esa reunión que tuvieron en Bolonia, en la primera carrera que tuvieron como equipo de Alfa Romeo de competición, que ya se llama Escudería Ferrari. Sí, se llama Ferrari, pero los coches son Alfa Romeo, la pasta la ponen otros, él dirige. Bien, pues no tiene mucha suerte. Cambiará la suerte, esos primeros años lucirían el cuadrifolio verde en sus bólidos, los coches llevaban las especificaciones que les marcaba Enzo, y bueno, pues llegaba la gestión, eso con su equipo de ingenieros, claro. Y él formaba el equipo de pilotos que llegaron a ser decenas, entre los que se encontraban al loro los nombres que te voy a dar: Giuseppe Campari, Taccio Nuvolari, Caricciola, Chirón, Bacci, ¿sabes? Por los que la escudería Ferrari era la división de carreras de Alfa Romeo. Claro. ¿Sabes? La actividad era frenética. En 1932 trabaja de director. Él ya dejó de pilotar aquella vez que se dio la vuelta, ya dijo, me dedico a la... Viene una parte muy importante en su vida porque nace su hijo Dino. Tenemos una fotografía de él con el Bambini ahí. Lo ponen Dino en honor al hermano y al padre. Se llamaba Alfredo, pero claro, en diminutivo. Ese mismo año comienza a utilizar el logo del Caballino ya. Y en ese 32 ya llevaba el que le dio Bácara para que le trajera suerte. Laura, su mujer, espera que con la llegada de su hijo, pues que Enzo pues lleve una vida más tranquila y que le haga algo de caso. Pero son tiempos difíciles. Recordemos que ya estamos en 1932. Él cuando firma con estos es el 29, en noviembre, justo cuando está ya el crack de la bolsa mundial, tal. Las cosas van mal. Ferrari se dedica al trabajo. Además, pues eso, la situación financiera es muy mala por la crisis mundial. En el 33, el propio Mussolini, viendo que Alfa está a punto de desaparecer, tenemos por ahí una fotografía de Mussolini subido en un coche de carreras, aunque parece un negro, pero es por el negativo. Sí. Decide que el gobierno intervenga la marca y pone al mando a Hugo Gobato, que es el jefe de Alfa Romeo, que inmediatamente ordena parar el tema de las carreras y cesarla. Solamente podrán competir los bólidos privados, en este caso solo los de Ferrari. Claro. Por otra parte, el pique entre Hitler, ya estamos en 1933, ha llegado al poder en Alemania, es seguidor de Mussolini íntimo,
es muy admirado por él, pero bueno, el trasfondo político había un pique entre las estas que por supuesto se transforman también en el mundo de la competición. En esas carreras estas que ya habría, se llegaban a reunir 300.000 espectadores. 300.000. Dice, los bólidos más punteros ya, Jaime, casi alcanzaban los 300 kilómetros por hora en los años 30. En el 29, cuando eso ya iban a 246, aquí estaban 270, 280. Madre mía. Bueno, pues los alemanes en el 35, Mercedes y Auto Unión, las flechas de plata, dominan todas las competiciones, menos las de la gran resistencia. Motores aguantaban mal, como la Mille Miglia y la Targa Fiorino, que vencen los Alfa. Y bueno, la épica victoria, esta sí que les escoció. En Alemania le gana Tacho Nuvolari para Moscú, estaba Hitler allí viéndolo. En el circuito antiguo, en el Infierno Verde, en Nürburgring, gana Tacho Nuvolari. 29 kilómetros. Por Moscú. Bueno, entonces a lo mejor eran más, no me acuerdo. No. Dice, aún así el dominio alemán era un hecho, por lo que en el 38 Alfa compra el 80% de las acciones de la competición y disuelve la escudería Ferrari. Ahora Enzo ya solo es director deportivo y está bajo las órdenes de un ingeniero jefe que han traído, lo acaban de contratar, la Alfa Romeo, que este ingeniero jefe enseguida chocó, porque claro, le quitó el poder a Enzo y no lo llevó nada bien. Bueno, era español, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, y muy famoso, que vamos a hacer un día, hablaré de él. Se llama Wilfredo Ricard. Este tampoco simpatiza nada con Enzo, porque les estaban enfrentados. Hacían proyectos paralelos de diseños, que eran dos gallos en el mismo gallinero. Total, que Alfa Romeo decide prescindir de uno de ellos. ¿De quién prescinde? De Ferrari. ¿Por qué? Porque el 80% del negocio que había entonces, de la Alfa Romeo, Ricard era un activo imprescindible, porque el 80% de la facturación era de los motores de aviación. Este español había estado en Hispano-Suiza. Claro. Y era ingeniero, era tal, el otro no. Se quedaron con él porque estamos hablando del 38. Ya estaban mandando la aviación italiana, estaba bombardeando en España la guerra civil. Sí. Este español era un catalán de allí, se lo llevan, vivía en Milán con ellos. Total, que para el Duce era más importante se estaban preparando para la Segunda Guerra Mundial y dijeron, nada, venga, pum, Enzo a la calle. Bueno, Enzo a la calle pero con dinerito, porque Enzo cobra un suculento finiquito y por supuesto ya tiene una reputación y contactos a los más altos niveles del entorno. Por lo que le compra una gran casa en Módena y decide crear su propia empresa, la Auto Avioni Costruzioni, que se dedica a construir rectificadoras oleoneumáticas y cosas así. Pero claro, ya estamos en 1939, comienza la Segunda Guerra Mundial, aunque Italia no participa hasta junio de 1940, que no participa hasta el 40 porque es cuando cae Francia. Entonces ya dice, coño, esto es un paseo militar, yo me uno al carro. Ya había tomado Abisinia, pero bueno, eso es otra historia, o sea, lo que es ahora Etiopía. Vale, ¿por dónde iba? Me pierdo. Es que me voy. 1940. Sí, bueno, están en la guerra. Ferrari también estaba construyendo un bólido de carreras, aunque él estaba haciendo el tema de las rectificadoras, que era la AAC 815. Participa en la Mille Miglia, pero bueno, no tiene ahí nada que ver porque es economía de guerra. Bueno, en plena contienda también la empresa colabora para, pues como todo, pues el norte de Italia apoyan a los amiguetes. Sí, bueno, total, que la contienda en Italia es objetivo de bombardeos, todas las fábricas son objetivos militares por producción de guerra, le bombardean la esta de Módena y deciden trasladarla un poquito más adelante a Maranello. En esa época, el tío, como no aguanta a su parienta, por así decirlo, a Laura. Sí, bueno, él siempre ha tenido rollos. Ahí él tiene un escarceo amoroso con una secretaria que conoce allí, que se llama Lina Lardi, y en mayo de 1945 nace un hijo en común con su amante, que es Lina Lardi. Módena y Maranello están a 14-15 kilómetros, esto era todo populi porque... Sí, lo que pasa es que ya la otra, cuando se entera de que tiene un hijo bastardo, pues entra en cólera y no hay quien lo aguante. Entonces, sí. Enzo tenía 47 años ya, ¿eh? Sí, claro. Y cuando nace en el 45, el ambiente familiar debía ser, pues fíjate, la esposa y todo Módena conocía a los devaneos amorosos del comendatore, por lo que la horda del bastardo ya no lo aguanta. Pues él es ni corto ni perezoso, tiene un hijo, Dino. Dino es un niño con una enfermedad es un niño con mala salud,
quebradiza. Tiene ya 13 años cuando nace su hermano de padre y es un chico enfermo, tiene una salud delicada. El otro bueno, pues es un chico, pues nada, pues dice sí, le dice que le deje a la amante y dice que no. ¿Qué hace? Tiene 2 familias a la vez, con 2 cojones. Joder, vaya lío. Unos días va a cenar con Laura y otros días va a cenar con Lina y con su otro hijo. Qué lío, ¿no? Sí. Qué valor. Qué valor, qué valor. Bueno, pues nos vamos a saltar a finales del 46, el día de Navidad, en diciembre, que se reúne en Módena, el día de Nochebuena, por la mañana, con un lince en los negocios y un piloto también extraordinario. No es más ni menos que Luigi Chinetti. Luigi Chinetti está en el despacho con Enzo y le intenta convencer de que vuelva a fabricar coches de carreras. Ya ha terminado la guerra en el 45, como todos sabemos. En el 46 Estados Unidos, aunque Italia participó por el bando alemán, luego sabemos que se cambió cuando Mussolini en el 43 monta casino, total. Que el plan Marshall entra dinerito, entran divisas. Este señor, que te digo, Chinetti, le está intentando convencer de que vuelva a fabricar coches de carreras, ya que había terminado la cláusula. Cuando se va de Alfa Romeo, le echan, no que se vaya, le echan de Alfa Romeo, le dicen que no puede, hay una cláusula que en 4 o 5 años no pueden montar una escudería de competición. Ya había pasado, pues ya lo puede hacer. Entonces le dicen que bueno, pues que la escudería Ferrari pues ya no es un problema porque puedes volver a hacerlo. El problema es el dinero, como siempre, la financiación. Chinetti le convence para que coge coches deportivos de calle, que fabrique coches deportivos de calle, que los venda. El otro no, dice, no, ¿quién me va a comprar a mí un coche? A Ferrari no le interesaba vender coches, solo le interesaban los coches de carreras, las carreras. Competición. Correcto. Entonces, bueno, pues coge y dice, pues mira, fabrica coches, con los beneficios los dedicamos a las carreras. Y dice, bueno, ¿y quién me va a comprar a mí los coches? Chinetti le dice que él mismo se encarga del tema. Tome los coches que yo me encargo de comprártelos. Venga, quiero 25 coches, lo que sea. Los que hagan falta, ¿no? Porque te los voy a vender, pero ¿dónde hay dinero? ¿Dónde hay dinero? En Estados Unidos. Claro, Chinetti estaba en Estados Unidos, en el italo-americano. Entonces, en Estados Unidos, bueno, pues tiene la exclusiva, que la mantuvo siempre, de Ferrari en Estados Unidos. Vale, en 1947 se funda la Ferrari SPA, que vuelve a lo que más le gusta, dirigir un equipo de carrera, y los motores de la primera carrera ya fue en mayo, el día 11 en Piacenza, con un Ferrari 125 que iba en cabeza a 3 vueltas del final, pero el coche se averió, aunque eso no le desanimó en absoluto, porque dijo, coño, esto promete, ¿no? Ese año solo se vendieron 3 Ferraris 125. Tenemos una fotografía de un Ferrari rojo 125 del año 47 por ahí, que los coches que ellos hacían eran los mismos que ponían, lo que pasa es que le ponían una matrícula y lo vendían en Estados Unidos a los millonarios que podían pagarlo, claro. En el 48 ya se vendieron 25 unidades. Eran coches de carreras con matrícula, llevaban motores V12, aunque 1500 centímetros cúbicos nada más. Pero bueno, para los italianos ya llevaban el logo del caballero rampante en el frente. La victoria crucial y lo que ya les catapultó fue propio Chinetti, que conducía, que es el que los vendía en Estados Unidos, ganando en Le Mans. Claro. Pilotando Le Mans con un Ferrari 166M en el 49. Y en el 48 Ferrari había ganado la Mille Miglia también. Sí. En el 50 comienza la Fórmula 1 y gana Giuseppe Farina a bordo de un Alfa Romeo. La primera victoria de un Ferrari en la máxima categoría fue en 1951 y lo llevó José Froilán, que encima derrotó a los propios Alfa 159, que años antes los había creado el propio Ferrari. Ese año el campeonato es para Dios Fangio. Ganó Fangio. Para Dios Fangio. Con Alfa. Pero los 2 años siguientes el triunfo, ahí ya está Alberto Ascari, con Ferrari, del 52 en 53. En ese año se ganaron 7 de las 9 carreras, ganó Ferrari, del Campeonato del Mundo. Se repetiría el triunfo del Campeonato del Mundo en el 56, otra vez, ¿con quién? Con Fangio. Con Fangio, como piloto. Aunque ese año 1956 es el año chungo para la vida de Enzo, por su primogénito, el que fuera por destino igual y a su sucesor. Ya el cuerpo no aguanta más. Y fíjate, ese chico estaba predestinado a seguir la trayectoria del padre. Este chico sí valía para estudiar, lo tuvieron en los mejores colegios de Suiza, estudió ingeniería mecánica y era ingeniero y piloto también. Y estaba con los mejores profesionales de la casa. En la época trabajaba los detalles de los motores 1.5, pero los puso partió los cilindros y los dejó en V6 para
para la segunda categoría, la Fórmula 2, con el ingeniero Vittorio Llano, al que le robó a Lancia. No a Lancia, perdón. A Fiat. Vittorio Llano también hacía cosas para Lancia, por eso. Pero estaba pero por desgracia, pues el chico tenía una enfermedad degenerativa y Dino dijo basta y fallecía el 30 de junio de 1956. La enfermedad era distrofia muscular, que era una... Entonces Enzo quedó destrozado, totalmente hundido. Visitaba la tumba de Dino todos los días. A partir de ahí, desde cuando entonces, en señal de luto, se puso las gafas negras que no se quitaría jamás, por el tema de Dino. Bueno, la mujer en esa época... Bueno, las carreras en esa época eran mortales por necesidad. El año anterior muere Alberto Ascari, en 1955, el bicampeón del mundo en Monza, Alberto Ascari. Su padre murió en 1925 en Francia también, pilotando. La maldición continúa. En ese caso, la guadaña de la muerte no para. Y en la miglia esta de 1957 muere un piloto con una promesa muy buena para ver. Además, era un piloto de Ferrari de Fórmula 1, era español. Este era el famoso marqués Alfonso de Portago. Y tenemos una fotografía de él empujando un coche, compitiendo en la miglia. Sufre un reventón de un neumático a 250, Jaime. Se sale, pierde el control del coche, muere en el acto él y su copiloto. O sea, se matan. También murieron 10 espectadores, entre ellos 5 niños y 30 heridos. Tiempo después murieron otros 2 más, que lo he visto después. Bueno, fíjate todo lo que en poco tiempo, el sufrimiento que tendría que tener este hombre si es que era de este mundo, porque vamos, si eres persona lo tiene. Bueno, se encierra en su mansión de Módena, el tío, sin querer ver a nadie. Además, incluso la justicia interviene, le retiran el pasaporte, le acusan a él y al fabricante de los neumáticos de homicidio involuntario. Esto fue un trauma para ellos. Por si fuera poco, en ese año 57 también Fangio deja Ferrari, se va. Y otro piloto de la escudería, que también una promesa, que era Castellotti, se mata también en unas pruebas en la pista de Módena. Y su compañero de equipo y rival, que es Luigi Musso, pone en entredicho la versión que da el comendatore, porque había un problema de frenos. Aquí había un pique muy importante en el equipo Ferrari. El equipo Ferrari, cuando muere el marqués de Portago, había 5 coches en pista de Ferrari. Eran todos de la escudería Ferrari. Eran todos pilotos de Enzo. Entonces Enzo creaba una rivalidad entre los pilotos brutal. En este caso había 2 pilotos británicos, uno es Peter Collins y el otro es Mick, que Jaime lo va a decir mejor que yo. Mike Hawthorne. Que eran pilotos ingleses y eran pilotos rivales dentro de sí. Del equipo. Encima, Enzo les tenía unos contratos especiales, ganaban más dinero que los italianos. Era un pique brutal, entre otros. Hanso lo hablaremos un día de él, porque fue un buen piloto, pero bueno, la lió parda. La lió con un accidente de 85 sí, muertos. Ese la lió parda años después. 85 muertos. Sí, es el accidente más grave de la historia en competición de la Fórmula 1, hablaremos un día de ello. Bueno, pues estamos concretamente con Castellotti. Castellotti, el accidente, Enzo le critica del accidente de Castellotti, que se mata en unas pruebas, y dice que es por la vida desordenada que llevaba el piloto. Pues estaba enrollado con una actriz de cine que se llamaba Dalia Scala, y que Enzo dijo, es que te has distraído y tal. Pues fíjate quién fue a hablar, ¿no? Que estás tú todo el día... Bueno, Musso, el otro piloto, que era otra leyenda del automovilismo italiano, piloto de Ferrari, Luigi Musso, opina que el problema era de los frenos. Deciros una cosa, este modelo de coche, el freno lo llevaba en el centro. Llevaba el embrague a la izquierda, el acelerador en el centro y el freno a la derecha. A la derecha. Estaba mal puesto. Fangio, puedo decir, se ha podido equivocar al pisar los pedales, porque Fangio se va muy bien con todos, porque corrían en Argentina en verano, en el verano de allí, y en el invierno, cuando era invierno aquí, era verano allí, entonces iban para allá. Bueno, Musso opina que el problema es de frenos y le exige un doble circuito de frenos, porque entró en una curva que entró a 120, tenía que haber entrado a 90, bueno, se mata total. La temporada queda tercero, tras de Fangio y Moss. Ya estamos hablando de Luigi Musso, ¿eh? Tenemos alguna foto de Luigi Musso por ahí. Las relaciones con Enzo no son nada buenas. O sea, Luigi Musso era un héroe en Italia, pero se lleva muy mal, porque estaba muy picado con los otros ingleses, les trataba mejor a los otros que a él.
Bueno, pues no son nada buenas. Las presiones de Ferrari eran por todos conocidas. El 6 de julio del 58, en el Gran Premio de Francia, Stan Reims iba pilotando Luigi Musso, y cuando iba en tercera posición, a fondo, tras el rebufo de Hauptron, que iba detrás de él, toma la curva que se llamaba el Calvario, a fondo, a tope. Esta curva se la había aconsejado el año anterior Fangio, y le dijo, tú tienes que entrar. Le trazó la curva como la trazaba Fangio, que era el que mejor la trazaba, lo imitó en el rebufo detrás del otro. Bueno, total, iba a 260 km por hora. Pierde el control, se estrella y moriría poco tiempo después en el hospital. Bueno, ahora viene muy importante el tema de este hombre, porque Luigi Musso era un jugador empedernido, según Fangio no había casino que no hubiera. Se enamora de una chica de 17 años, que es muy importante luego también en la vida de este, que se llama Fiamma Brecci. Tenemos una fotografía en blanco y negro de ella por ahí. Esta era una chica que a los 17 años se enrolla con Luigi Musso, unos años antes. Luigi Musso estaba casado, tenía 2 hijos. La deja por ella. Creo que se había casado en Estados Unidos. Bueno, total, que Fiamma estaba con la mujer de Fangio y otra gente en el hotel. Cuando se entera de la muerte de este, intenta tirarse por la ventana, se intenta suicidar. La agarra la mujer de Fangio, porque ya se iba a saltar por el balcón para suicidarse. Ella tenía 20 y pocos años entonces. Pues mira, estamos hablando, esto fue en el 58, ya nació en el 34, echar la cuenta, tenía 24 años. 24 años. Sí, intentó matarse. La prensa de la época llegó a comparar a Ferrari con el cuadro de Saturno devorando a sus hijos. En este caso eran los pilotos. Sí. Pues pocos días después también moría en Nürburgring Peter Collins. Un mes después. Se mata Peter Collins también. Que vaya racha. Piloto de Ferrari con él. Yo empiezo a pensar en la frase que dijo José Miguel, pero ha merecido la pena. Bueno, pero es que también fallecen otros pilotos como Wolfram von Trips, ¿sabes? En el 61, Lorenzo Mangini. El juicio de Enzo duró 4 años, del 57 al 61. Salió absuelto, aunque según decían, el carácter dictatorial y la presión que ejercía sobre los pilotos le llevaban al límite a los pilotos y más. Y la muerte de sus pilotos, ella llegó a decir que eran gajes del oficio. Joder. Es más, Fiamma se apoya muchísimo intenta varias veces suicidarse, a él le da mucha lástima. No se llevaba nada bien con su marido o su amante, lo que fuera, porque él tenía mujer y 2 hijos, pero creo que se llegó a casar con Fiamma. Y bueno, al poco tiempo Enzo iba detrás de Fiamma. Oye, José Miguel, te propongo que terminemos la semana que viene. Pues sí, porque queda bastante. Queda todavía y yo creo que no merece la pena extractarlo mucho, porque estamos viendo muchos detalles y temas realmente importantes. Sí, pues ya me relajo, porque joder, he mirado el reloj de reojo, digo, no es que quede mucho, pero queda luego la esencia esta, ¿no? De los últimos años de la vida de Enzo, estamos dándonos cuenta de la presión que se vivía en los equipos y la vida que se ha llevado. El equipo Ferrari. La semana que viene entonces lo dejamos en 1958. Ponemos el continuará y vemos a ver. Y empezamos la semana que viene con el final de Enzo Ferrari, pues merece la pena. Sí, además esta época es bastante prolífera, porque salen unos coches preciosos de la época, de finales de los 50. Ya tienen unos diseños, pues Pininfarina, están ahí, empiezan a meter unos diseños en los coches, ya se empiezan a vender, ya tiene una fama mundial los Ferraris. Pues lo dejamos para la semana que viene, José Miguel Guantes. Ha sido un placer, aparte anda que no te lo has currado, pero merece la pena. Muchas gracias. Pues seguiremos la semana que viene y si podemos aportar algún detallito más así escabroso, incluso algunas cosas de morbo y tal, seguro que no va a dar, que pueden ser entretenidas. Me he saltado cosas, porque claro, cuando investigo algo de esto, me meto con los pilotos. Claro. Entonces sigo las historias de los pilotos y me engancho, empiezo con una banda y me tiro días. Y luego digo, anda, pero si voy a hablar de Ferrari, ¿no? La semana que viene cogeremos esos toques morbosos que siempre gustan. Jaime Sornosa, Correca, ha sido un placer como siempre. Igualmente. Gracias. Héctor, muchas gracias. Denos 5 minutitos que empezamos con el siguiente programa, que va a ser también muy interesante. Hasta dentro de un ratito, amigos. Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia.